El volumen número 21 de Mushoku Tensei es uno de los más impactantes e interesantes. Claro que guardo en alta estima muchos otros que contienen momentos increíbles dentro, pero hoy dedico un espacio a uno de los últimos que comienzan a cerrar esta historia en un ocaso inolvidable. Escojo este en particular porque el día que lo veamos animado está muy lejos de suceder, y también porque en él vamos a encontrarnos con un Rudeus furioso y enloquecido, que lidia con lastres del pasado asomándose a la superficie, además de un encuentro con la casa Latreia, familia de Rudeus por parte materna, y también se nos presenta una revelación inesperada que juega con nuestros sentimientos. Y por si no quedó claro, spoilers del volumen número 21. Rudeus se encamina hacia el continente de Milis junto a Aisha, Clifu y Zenitsu. Las razones eran más de una. En primer lugar, vigilar los primeros pasos de su amigo Clifu en el juego estratégico por ascender a la posición de papa de la iglesia de Milis. Esto por encargo de Erina Daisu, esposa de Clifu, claro está. Los incentivos sobraban dado que esto forma parte del plan de Rudeus de extender la influencia del dios dragón con tal de ganarse el apoyo de aliados poderosos para enfrentar el regreso del poderosísimo Laplace en el futuro y eventualmente derrotar a Hitogami a través de su descendencia. En segundo lugar, esto era la excusa perfecta para llevar a su madre Zenitsu a visitar su capital natal y permitir que su familia la vea después de más de 20 años, porque recordemos que Zenitsu se escapó de las responsabilidades de su hogar para vivir como aventurera, con lo cual conoció a Paul y tuvo a Rudeus. Además, recibió una carta de Clarice Latreia, madre de Zenitsu, solicitando verla. Y tercero, instalar una nueva rama de su grupo de mercenarios gestionado por Aisha en el continente de Milis con permiso expreso del Papa. Esto va de la mano con el primer punto. ¿Se entendió? Perfecto. Sin embargo, las cosas no salen bien. Clarice Latreia, tras recibir a Rudeus, demostró confirmar los rumores que Norn y Aisha le confesaron a Rudeus. Es una persona de semblante frío y mente cerrada, mandona. Tras inspeccionar a Zenitsu, Clarice expresa su intención de cazar a la pobre lisiada de Zenitsu y ponerle a parir a pesar de su condición. Rudeus, a pesar de permanecer calmado ante los constantes pinchazos de la mordaz lengua de su abuela Clarice, no soporta semejante declaración y estalla en ira. Su visión se nubla de furia y sus oídos zumban, tras lo cual se da cuenta de que está con Zenitsu a las afueras de la mansión junto a su hermana a rastras. En su arrebato de furia resulta que mandó a volar a todos los guardias que trataron de impedir su huida de la mansión. Esto logró concluir después del episodio, porque en su furia desmedida perdió noción de todo. Tuvo un lapsus repentino en el que no estaba dando cuenta del tiempo. Se prometió a sí mismo alejar a Norn y a Aisha de las garras de esa maldita vieja bruja. Continuemos, porque Rudeus no tardó mucho en realizar su próximo movimiento. Él fue a ver al Papa junto a Clifu, quien es nieto del mismísimo Papa de la iglesia de Milis, recordemos. Acá hay que hacer un paréntesis para señalar que la fe en el continente se halla dividida. Por un lado está el sector del Papa, quien acepta la convivencia de los humanos con el resto de razas, mientras que el sector del Cardenal desprecia a la raza demoníaca. Cada uno tiene su propia interpretación de las escrituras de su religión, y a este último grupo, el del Cardenal, pertenece la distinguida casa Latreia. Una vez en la iglesia y de camino a ver al Papa, Rudeus conoce a Miko, una chica de 20 años cuyo nombre fue descartado y, al ser una Miko, le llaman Miko, porque es la Miko del reino de Milis. Y recordemos que estos seres humanos con poderes especiales son el tesoro de un reino. Acompañando a Miko yace una cara familiar, Therese, tía de Rudeus por parte de madre, hermana de Zenitsu y quien le ayudó a zarpar hacia el continente central 10 años atrás cuando él era un niño, junto a Erisu. Ella es parte de los caballeros que protegen a Miko. Sin ir más lejos, luego, tras un breve intercambio entre Rudeus y el Papa, Rudeus regresa a la casa donde se hospedaba con Aisha y Zenitsu para encontrarse con una sorpresa fatal. Su madre Zenitsu desapareció.
Rudius se adentra en la noche desesperado, junto con Aisha, saltando por los tejados de Milis con velocidad vertiginosa gracias a su armadura MK2 o Mark II, con la única pista de que Kisu, el caramono, sacó a pasear a Zenitsu por los viejos tiempos. En el bar, Rudius encara a Gisu y este le confiesa que la dejó con su familia en la casa Latreia, ya que pensó que Rudius se hospedó allí. Juntos corren hasta dicho lugar y a base de golpes que comenzaron a deformar la puerta principal con furia, Rudius demandaba la presencia de Clarice Latreia, pero tras aparecer, esta le dijo que no tenía idea, mintiendo obviamente, con tono amenazado. Rudius en ese instante pierde la cabeza y comienza a pensar en voz alta cosas como tirar la puerta abajo y destruir la mansión buscando a su madre, o secuestrar al amigo del reino como moneda de cambio por su madre. Aisha intenta hacerlo entrar en razón junto a Gisu. Semejantes locuras pondrían a todos en peligro. Con ello regresan a casa de Clifu, donde se hospedaban de momento. Era hora de pensar en qué hacer. Rudius, tras un lapso de tiempo, entra en razón, decide ir por el camino pacifista y trae el problema a puertas del Papa. Exclama que a cambio de su ayuda, él estaría dispuesto a destruir una ciudad entera en llamas o borrar un bosque del mapa con su poder, incluso secuestrar a la mismísima Miko, perteneciente a la facción contraria del cardenal, beneficiando obviamente al Papa. Clifu Grimoaru no puede creer lo que oye y estalla en críticas, pero a Rudius poco le importa el mundo si en él su familia no existe. Y eso lo sabemos gracias a su diario del futuro. Este asunto termina en un veremos y la vía diplomática continúa. Rudius se acerca al amigo pero con intención de dialogar con su tía Therese Latreia para solicitar su mediación con la casa Latreia y con ello dar con el paradero de Zenitsu. Therese acepta ayudar consultando miembros de la familia como Carlyle Latreia, cabeza de la casa Latreia pero siempre ausente, y etcétera, etcétera. La respuesta no se hace esperar y se confirma. Zenitsu está presa en la casa que le vio crecer, la casa Latreia, donde días atrás Rudius estuvo ahí con su madre. Una vez más, Rudius se ve invadido por un arrebato de ira y hace hasta lo imposible para no dejarse llevar por él. La sola idea de que Clarice Latreia, la propia madre de Zenitsu, la secuestró lo volvía loco. Un nuevo día acontecía y Rudius comenzaba a perder la paciencia. Tras una nueva vuelta a la iglesia para continuar solicitando la ayuda de Therese Latreia, recordemos su tía, se percata de que algo no está bien. Silencio y una misteriosa figura entre los árboles de Saraku al fondo. Un par de pasos y se hallaba dentro de una barrera mágica. La escolta del amigo lo rodea, los caballeros más poderosos del cardenal y a su cabeza, dirigiendo la Inquisición, su tía Therese. Esto enfurece tremendamente a Rudius, quien se encuentra al borde de colapsar y quien, tras recibir la negativa de diálogo y la amenaza de cortar sus manos y sellar su magia de su propia tía, decide luchar. Therese no traicionó a Rudius y optó por una vía alternativa lidiando con órdenes del cardenal. Esto no lo voy a desarrollar y es algo que se revela al final de este volumen. Volvamos al combate. Rudius, aunque no lo parezca, está experimentado en combate tras tantos años lidiando con la inclemencia de ese mundo. Él absorbe en un instante la barrera de rango King Class con las piedras mágicas en las palmas de su armadura y comienza a pelear con más de 7 caballeros de gran poder a la vez, con técnicas de nivel avanzado en el arte del dios del agua y demás. Sus ataques eran neutralizados por el increíble trabajo en equipo del enemigo. Algunos defendían, otros atacaban. Su coordinación era perfecta. Rudius invoca un pantano, luego cubre todo el lugar de niebla y suelta un relámpago violeta para distraerlos. De repente una brisa violenta dispersa la niebla y frente a ellos algo increíble se encuentra. Con más de 2 metros de alto, un coloso de metal se alzaba y dentro de la armadura, Rudius. La batalla desde ahí duró segundos. Tras invocar con un pergamino su poderosa armadura, una versión mejorada del instrumento con el que enfrentó al dios dragón, Rudius noqueó a varios caballeros con proyectiles rocosos, a otros embistió con el escudo. Su velocidad era impresionante y las armaduras quedaron deshechas, pero sin embargo nadie murió, y en su arrebato, tras noquear a todos, Rudius secuestró a la Miko y usó un pergamino de teletransportación para escapar. Esto significaba que los Greyrat se habían transformado en enemigo público número 1 de Milis.
Una vez fuera, la Miko revela que su intención es ayudar a Rudius y su poder es el de ver recuerdos con el contacto visual relacionados al pensamiento de esa persona y por asociación continuar viendo su pasado. Ella también le debe a Rudius y a Erisu por haber impedido su asesinato 10 años atrás. Larga historia, por cierto. El punto es que la Miko decidió ayudar a Rudius dado que ella sabía que pasaba por el corazón de nuestro protagonista. Tras un breve intercambio se presentaron ante la iglesia, Rudius agarrando a la Miko del brazo y demandó una audiencia con el Papa. Todos reconocieron a la fuerza el poder del subordinado del dios dragón. Rudius amenazó con hacer de Milis enemigo público del ejército del dios dragón. Él comenzó a entender su presencia en el mundo y cómo ejercer su influencia. Rudius había cambiado nuevamente. Tras reunirse con el Papa, el cardenal, Clarice, Latreia, Clifu, Zenithu, Carlyle y el resto de caballeros, todo salió a la luz. Rudius resolvió su malentendido. El Papa ofreció su asistencia quedando en buenos términos con Milis y Clarice sentenciada a 10 años de prisión. Rudius intentó, a pesar del odio, ayudar a Clarice, su abuela, pero ella, muy cabezona, decidía seguir sosteniendo la fachada de Madame digna con toda la razón para sus decisiones. Rudius con desprecio decide ignorarla, pero Clifu le reclama a Rudius que se está convirtiendo en una persona despreciable. Zenithu, inexpresiva, abofeteó débilmente a Rudius y a Carla, el padre de Zenithu. Aunque indoloro, el corazón de Rudius se estrujó por el símbolo de ese acto. En el tumulto, la Miko con su habilidad entendió la verdad detrás de Clarice y se reveló que Clarice Latreia estaba desesperada para encontrar una cura para Zenithu y que su intención de acostarla con otro hombre era parte de un método desesperado para curarla, y entre llantos en los brazos de su esposo Carlyle, Rudius entendió y decidió perdonar a Clarice y tratar de enmendar las cosas con la casa Latreia. Y casi llegamos al final, pero detengámonos un momento para hablar de Rudius y por qué se sentía tan furioso al punto de cometer atrocidades e incluso destruir la casa de nobles que dio a luz a la madre de Zenithu. Esto obviamente se remonta a Paul, a su padre, a los valores que le transmitió con actos invaluables y a sus últimas palabras tras salvar a Rudius de una muerte segura, muriendo él en su lugar. Lo que Paul le dijo a Rudius fue básicamente encomendarle a Zenithu, esposa de Paul, madre de Rudius. Esa herida nunca cerró del todo. Parte de la culpa aún queda dada la revelación de Hitogami. Paul murió porque Rudius fue a Vegarito, y aunque esto mismo le permitió casarse con Roxy, no trae a Paul de vuelta. Rudius tuvo que saber ser cabeza de la familia Greyrat, hijo, padre, hermano, y daría lo que fuera por proteger lo que en su anterior vida descuidó, la familia. Y Zenithu es un caso especial para él, porque ella no tiene voluntad propia, entre comillas, y fue Rudius quien la trajo a Milis. Su incapacidad junto con las palabras de Paul y su pasado dan lugar a un Rudius salvaje, consciente de la clase de consecuencias que la ejerción de su poder en bruto tienen y con la resolución de un loco movido por la pasión para destruir todo lo que se interponga entre él y su madre. Siempre que pienso que ya conozco a Rudius, él revela una nueva capa, y lo curioso es que esto también es un descubrimiento para él. Y aquí llega la gran revelación del tomo número 21 de la web novel. Tras todo lo acontecido, Rudius regresa a casa de Clifu en Milis para encontrarse con una carta de Gisu. Gisu, un tipo con cara de mono y parte de la party de aventureros a la que pertenecieron Paul y Zenithu. Un tipo bonachón que cocina bien y le gusta apostar. Una persona que estuvo en momentos clave en la historia al lado de Rudius. En su aprisionamiento en el gran bosque, en el rescate de su madre en Vegarito, siempre se le encontraba como por arte de un azar muy conveniente, curiosamente. En ella, la carta, se lee: probablemente ya lo has descubierto, ¿verdad, senpai? Tú eres inteligente, ¿no? De todas formas, lo diré. Siempre fui un apóstol de Hitogami. La revelación apuñala a Rudius en el corazón y la amenaza de un ejército bajo las órdenes de Hitogami, comandado por el mismísimo Gisu, se leen también en la carta. En un acto desesperado, Rudius informa a todos los continentes sobre Gisu para apresarlo, a la reina Arielu, a la iglesia del reino de Milis, etcétera, etcétera. Pero sabe que la próxima vez que se vean será en el campo de batalla.
Y hasta ahí llega mi resumen de uno de los últimos volúmenes de esta increíble historia. Hay una pequeña escena que omití en la cual la Miko, casi al final de la novela, intenta leer los pensamientos, es decir, el corazón de Zenitsu, quien se halla en estado catatónico al más puro estilo Kyaska de Berserk, y logra ver en ella que aún se mantiene intacta su personalidad, por lo cual esto obviamente representa un alivio para Rudeus y compañía. En mi opinión, este mini arco fue increíble, tuvo de todo. Recuerdo que si tengo algún error en nombres y demás es debido a que leí la versión en inglés. Como siempre agradezco el apoyo, dado que me lleva horas hacer esto. Sin más que decir,